Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos en la fe. En esta noche les damos la bienvenida a esta nueva clase. La clase de hoy lleva por título La Iglesia. La Iglesia. Estamos estudiando las doctrinas evangélicas básicas, fundamentales, donde nosotros los cristianos evangélicos pues tenemos nuestras creencias fundadas en la palabra de Dios. Y la clase de hoy lleva por título La Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la comunidad de los santos. La Iglesia es la comunidad. Una comunidad es un grupo de personas, un pueblo, una comunidad, eso es gente, ¿verdad? Gente que se identifica con algo, ¿verdad? Entonces, la iglesia es la comunidad, o es la gente, el pueblo, que están identificados con Dios y que son santos. Es la comunidad de los santos. Entonces, y vamos a explicar más adelante todos estos puntos, ¿verdad? Y vamos a empezar con un texto clave que le damos base para nuestra clase. Se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos 42 y el 47, versículo 42 al 47, bueno, y el 47, porque para no hacer muy larga la lección, la lectura, perdón. Entonces, aquí vamos a leer desde el 41, Hechos 2, 41, y luego vamos a ver el 47 para ver otra característica de esta comunidad. Dice el versículo 41, Hechos 2, 41. Así pues, los que recibieron su mensaje, o sea, el mensaje de Pedro que les predicó de Jesús, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, dice. Y aquel día se unieron a la iglesia. Ahí dice que aquel día se unieron a la iglesia o a esta comunidad o a este grupo de personas. Dice, se les unieron unas 3,000 personas. Fíjese que esa fue la primera gran cosecha del primer mensaje del evangelio, del evangelio hecho por el apóstol Pedro. Dice, se le unieron unas 3,000 personas. Verso 42. Estas personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y luego el versículo 47 dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo, a este grupo de creyentes, los que iban siendo salvos, dice. En otras palabras, que también aquí se nos da información de que la iglesia son las personas que están siendo salvos, ¿verdad? Se han iniciado en la salvación que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Entonces, estos textos nos ayudan con mucha información de las características de este grupo, de esta comunidad. Porque dice que perseveraban después que fueron bautizados. Bueno, para empezar, el cristiano al creer en Jesús es bautizado, ¿verdad? Es bautizado en la representación de que se une a Jesús, a Cristo, en su muerte y en su sepultura, ¿verdad? El bautizo, eso significa que morimos con Cristo, somos sepultados, y cuando salimos del agua representa que comenzamos una nueva vida dentro del plan de la resurrección de Jesús. Así como Jesús fue muerto y resucitado, nos unimos a él, porque él vino precisamente a dar su vida por los pecadores, ¿verdad? Por los seres humanos. Entonces dice, y después que fueron bautizados, dice, se mantenían firmes o perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que la doctrina quiere decir, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Se perseveraban o se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ellos no estaban escuchando filosofías de maestros griegos o de filósofos, pensadores romanos,
ni aún de los que enseñaban en Israel, que eran los maestros de la ley. No, ahora esta gente estaba poniendo su fe en la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Eso es bien importante porque ellos hicieron a un lado la enseñanza tradicional que tenían, que recibían de los maestros de la ley, judíos, y empezaron a ser enseñados y adoctrinados dentro de la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, los cuales les enseñaban lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Específicamente. Y luego dice que también estaban en la comunión unos con otros. Comunión quiere decir que tenían una buena comunicación, tenían buen entendimiento, se llevaban bien, tenían buena relación entre ellos. Eso quiere decir comunión. Unos con otros, empezaron a convivir y a llevarse bien. Luego dice, en el partimiento del pan se refiere que celebraban juntos lo que nosotros llamamos la cena del Señor, ¿verdad? Eso era algo que los identificaba. A la iglesia cristiana la identifica, una de las cosas que la identifica es que participan de del partimiento del pan, o sea, a eso se refiere cuando se partía el pan en la comunión o en la cena del Señor. Esto, hermanos, es algo que nos une a nosotros los cristianos evangélicos, que nosotros participamos de la cena del Señor. Y esto es como una identidad, algo que nos identifica con Cristo, primeramente, ¿verdad? Y desde luego que nos identifica los unos con los otros porque formamos parte de la misma comunidad. Entonces somos creyentes en Cristo. Y luego también dice, y en las oraciones. O sea que los apóstoles estaban dedicados a orar, ¿verdad? Y a compartir la palabra con la gente nueva, con la gente que iba creyendo. Y el versículo 47 dice que también vivían alabando a Dios. Uno de los propósitos principales de la iglesia es que alabemos a Dios en comunidad, o sea, en grupo, como congregación, porque eso da un testimonio al pueblo, le da un testimonio a los no creyentes. Y luego dice, y teniendo favor con todo el pueblo. O sea que ellos, cuando dice que tenían favor con todo el pueblo, eso quiere decir que eran bien vistos por los que no eran cristianos, por las otras personas. O sea que miraban un buen comportamiento en ellos y eran bien aceptados, eso quiere decir. Y luego dice, y el Señor, o sea, hablando de Jesús, añadía cada día a la iglesia o al grupo o esta comunidad de los santos a los que habrían de ser salvos, ¿verdad? En otras palabras, que comenzó una dinámica. Cuando dice dinámica, quiere decir un movimiento que va creciendo. Es un movimiento, o sea que la iglesia nos da a entender de que no era un grupo que se quedó nada más de ese tamaño, sino que fue creciendo. Por eso dice que cada día el Señor iba agregando a los que iban a ser salvos o habrían de ser salvos. El Señor seguía trayendo miembros o personas a la fe cristiana, y de ahí siguió creciendo, eso quiere decir. Se iban agregando más y más personas. Bueno, hasta el día de hoy que ya somos millones, ¿verdad? De creyentes. El objetivo de la clase es entender que la iglesia es la comunidad del pueblo redimido de Dios. O sea, los que formamos parte de la iglesia cristiana somos el pueblo o el grupo redimido. La palabra redimido quiere decir que ha sido comprado por un precio, que se ha pagado sus pecados y alguien ha comprado su libertad. Eso quiere decir la palabra redimido. Entonces nosotros somos el pueblo redimido de Dios porque Dios nos ha comprado, ¿verdad? Nos ha adquirido para Él. Porque estábamos destinados a muerte por el pecado, pero en Cristo Él nos ha perdonado, nos ha reconciliado con Él, nos ha adoptado como sus hijos y ahora formamos su pueblo, su familia. Pero todo Él lo hizo.
Nosotros no pusimos ni un centavo, ni un penny para eso. Él lo hizo todo y ahora le pertenecemos, aunque siempre le hemos pertenecido, pero le pertenecíamos como una creación rebelde, ¿verdad? Pero ahora somos su familia, su pueblo, un pueblo ya redimido, ya rescatado del pecado. Ahora somos una comunidad santificada, como estudiábamos la clase pasada, porque ahora estamos dentro del carácter santo de Dios, ¿verdad? Dios nos ha adoptado para Él y ahora somos su pueblo. Así que somos la comunidad del pueblo redimido, el cual está por todo lugar. O sea que estamos esparcidos por todo el mundo. Espiritualmente unido a Cristo, que es su cabeza. Cuando hablamos de cabeza, ¿verdad? Eso quiere decir que Él es la persona que dirige a su pueblo, que es responsable por su pueblo y que Él sustenta a su pueblo, ¿verdad? Él lo capacita, él es el representante de ese pueblo, Él lo cuida, en fin. Eso quiere decir cabeza, ¿verdad? Y luego dice que somos un pueblo centrado en la enseñanza apostólica, ya lo vimos, y se llama apostólica porque son las enseñanzas que los apóstoles originales, son los que enseñaron las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles recibieron la enseñanza directa de Jesús y luego los apóstoles la transmitieron a la siguiente generación. Así que los apóstoles, todo lo que enseñaban podía decirse que era totalmente cierto y verdadero porque ellos fueron testigos oculares y auditivos y vieron todo lo que Jesús hizo y enseñó. Entonces, por eso es la enseñanza apostólica. Y los mismos apóstoles escribieron los evangelios, escribieron las cartas, escribieron los escritos del Nuevo Testamento. Así que nosotros los cristianos, nuestra enseñanza está fundada en los apóstoles, los cuales dejaron escritas las enseñanzas y las prácticas que debemos seguir como cristianos, ¿verdad? Por eso se le llama enseñanza apostólica. Y luego también la iglesia recibió el mandato o la gran comisión de proclamar y llevar el evangelio, ¿verdad? Los apóstoles se pusieron a predicar el evangelio tan pronto tuvieron la oportunidad. Así que la iglesia, uno de sus principales motivos de los cuales existe es para seguir proclamando el evangelio, enseñándole a la gente quién es Jesús, enseñándole a la gente cómo desarrollar una fe en Dios a través de Cristo, ¿verdad? Y ese es el propósito de proclamar el evangelio. Sí, hermanos, hay otras definiciones, ¿verdad? Acerca de la iglesia, y hay una definición que quisiera que la escuchen, porque también tiene mucha riqueza. Dice, la iglesia es la comunidad o grupo de personas integrada quiere decir que ya está unida, ¿verdad? Es integrada, o sea que estamos formando un grupo de cristianos fieles, dice, en el cielo y en la tierra. Dice. Esta definición no solamente nos identifica como los que estamos aquí en la tierra, sino con todos los cristianos que ya murieron. Imagínense, desde los apóstoles, ¿cuántos cristianos no han muerto físicamente? Pero están en la presencia de Dios, ¿verdad? Y nos identificamos con ellos porque ellos también tuvieron la misma fe que estamos creyendo en el mismo Señor y en las mismas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, somos cristianos fieles tanto en el cielo como en la tierra, que son incorporados y unidos a Jesucristo por el ministerio del Espíritu Santo. O sea que todos los que hemos sido creyentes en Cristo, todos los que hemos sido creyentes en Cristo o somos creyentes en Cristo, hemos sido atraídos y convencidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Así que estamos en este proceso de crecimiento. Primeramente, al creer, somos justificados, luego el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, los creyentes, y somos santificados para llevar una vida agradable y santa delante de Dios.
alejada del pecado. Y estamos participando con los demás creyentes. O sea que los cristianos somos aquellos que han creído en el llamado salvífico de Dios y que han recibido el perdón de sus pecados por gracia a través de la fe, ¿verdad? Esas son cosas que nos identifican como cristianos, ¿verdad? Y también hemos sido sellados por el Espíritu Santo y somos habitación del Espíritu Santo. Somos aquellos a quienes Jesucristo ha comisionado también a ser discípulos de él mismo. Y también somos encargados de enseñarles a los nuevos creyentes a obedecer lo que Jesús dejó como enseñanza, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermanos, es algo bien importante dentro del plan de Dios. Dios fundó su iglesia, Jesús fundó su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, vamos a explicar que no es una organización, ¿verdad? Sino es un organismo, es un cuerpo vivo. Aunque se puede organizar, una iglesia se puede organizar ante los hombres, ¿verdad? Ante la sociedad donde vive, pero más que una organización, es un organismo vivo, ¿verdad? Y luego Jesús lo ilustra como un cuerpo, ¿verdad? Como un cuerpo que está vivo y él es la cabeza, ¿verdad? Es un cuerpo espiritual, ¿verdad? Y se usa la ilustración del cuerpo físico, que así como el cuerpo físico tiene una cabeza y tiene sus miembros, sus órganos, pues la cabeza dirige todo el cuerpo, ¿verdad? Y así Jesús dirige a todos los que estamos unidos a él a través de la fe y unidos a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y estamos conectados con él, ¿verdad? Y eso es parte de lo que vamos a estudiar. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Se lo dijo a Pedro allá en Mateo 16, ¿verdad? Una vez Jesús le preguntó a Pedro qué es lo que la gente opinaba acerca de él. Y como los judíos estaban esperando un Mesías, o sea, una persona que Dios iba a enviar para que lo liberara. Pero ellos estaban esperando un libertador político, ¿verdad? Que lo liberara de los romanos y que fueran libres. Pero el Mesías que Dios envió fue un Mesías que venía a liberar no solo a los judíos, sino a todos los pueblos del pecado, ¿verdad? Del poder del pecado. Entonces, mucha gente tenía distintas opiniones de Jesús cuando él empezó su ministerio. Y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Porque algunos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, o algunos de los profetas que ha resucitado, que ha vuelto. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y dice que Pedro le contestó, tú eres el Cristo, le dice, el verdadero Mesías, el Hijo del Dios viviente, le dice. Entonces Jesús le dijo a Pedro, eres bienaventurado, Pedro, porque eso que tú estás entendiendo, nadie te lo pudo haber revelado, ningún ser humano te lo pudo haber revelado, sino nada más mi Padre que está en los cielos, dice. Y yo te digo, le dijo a Pedro, yo te digo que sobre esta verdad de que yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, sobre esta verdad voy a edificar mi iglesia. Y cuando alguien hablaba de edificar algo, en esa época, pues todas las construcciones se edificaban con una primera piedra principal, que era la piedra del ángulo, ¿verdad? Entonces Jesús es esa piedra o esa verdad de que él es el Mesías, el Hijo de Dios, con la que se funda la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Y los cristianos somos aquellos que creemos en Cristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo son los que creemos en él, como el Hijo de Dios, el Mesías, el que vino al mundo a dar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos del pecado y pudiéramos reconciliarnos con Dios y que nosotros pudiéramos tener vida eterna a través de lo que él hizo por nosotros. Ya estudiamos que la vida eterna es un regalo de Dios, lo que Jesús hizo y consiguió para nosotros, para todo aquel que le reciba como Señor y Salvador. Estábamos diciendo de que
la iglesia está formada de cristianos. La iglesia cristiana son aquellos que creemos en Cristo. Y hay otras religiones como los judíos, hermanos, creen en Dios, pero no creen en Cristo, ¿verdad? No creen en Cristo. Hasta es más, la mayoría de los judíos creen que Jesús fue un falso profeta, un falso Mesías, ¿verdad? Hasta el día de hoy en en Israel a muchos judíos les prohíben aún hablar de Jesús, que mencionen su nombre, porque para ellos fue un falso profeta, ¿verdad? Un hombre que murió como condenado en una cruz, como maldición. Entonces ellos son judíos, pero practican el judaísmo, creen en Dios, pero no creen en Jesús. Y luego también están los musulmanes o los mahometanos. Ellos creen en Dios, le llaman Alá, ¿verdad? El Dios de los árabes. Y ellos, aunque creen en Dios, que es un Dios creador, y creen que Jesús fue un profeta de moral muy bueno, pero para ellos no es Dios, no es el Hijo de Dios. Simplemente fue un profeta, ¿verdad? Y dice que enseñó cosas muy buenas, porque Dios estaba con él, pero que él no murió por nuestros pecados. O sea que él simplemente fue un hombre, ¿verdad? Un hombre. Pero para los cristianos somos los únicos que creemos en el Dios Trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Y creemos que Jesús es Dios que se hizo hombre, Dios que se hizo carne y vino a cumplir con el propósito de la salvación. Y que él retornó al cielo después de su resurrección y se sentó a la diestra del Padre y él es Señor, ¿verdad? Por eso cuando estudiamos la palabra allá en Romanos, Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que ese título solo se le puede dar a Dios, ¿verdad? Pablo está queriendo decir que si confesares con tu boca y lo creyeres con todo tu corazón que Jesús es Dios, que se hizo hombre y regresó al cielo, y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, que Dios Padre lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Y entonces esas son dos verdades que los cristianos creemos, ¿verdad? Que Jesús es Señor, que no solamente fue un hombre, y que también Él resucitó y pagó en la cruz por nuestros pecados y que ya estamos reconciliados con Dios a través de Él. Entonces, la iglesia es esa comunidad de personas que cree en Jesucristo. Entonces, Jesús dijo que iba a edificar su iglesia, se lo dijo a Pedro allá en Mateo, bueno, a todos los discípulos. Les dijo que iba a edificar su iglesia, que las puertas, aquí estoy, si usted busca Mateo capítulo 16, ahí lo menciona Jesús. Mateo 16, del versículo, empieza desde el 16, cuando Jesús preguntó quién decían que los apóstoles que era él. Y Pedro le respondió en el verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Verso 17 le dice, dichoso tú, Simón, le dice, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún ser mortal, sea ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Verso 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, dice, cuando dice piedra se refiere a la piedra principal, ¿verdad? De un edificio. Se refiere a que sobre esa verdad que Pedro acababa de decir, ¿verdad? Él iba a edificar su iglesia, Cristo, ¿verdad? Porque la iglesia no fue, el fundador de la iglesia no fue Pedro, ¿sí? Pedro fue una piedra más, fue una piedra importante, pero la piedra principal, aún Pablo lo explica ya en Efesios 2:20, que es en el fundamento el cual estamos edificados como iglesia, es Cristo, ¿verdad? La piedra principal. Entonces, el versículo de Efesios 2:20 aclara este versículo para que lo entendamos mejor, a qué se refería Jesús. Y luego le dice que él iba a edificar su iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea, no triunfarán. La muerte no triunfará sobre la iglesia.
En otras palabras, que Cristo ya ha triunfado sobre la muerte y ya quedó derrotada, ¿verdad? Así que la muerte está en manos de Dios, Él la concede, ¿verdad? O Él la ejecuta, pero la iglesia como cuerpo de creyentes, la iglesia como cuerpo, como organismo vivo, el cual está vivo que tiene vida espiritual, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, pues esa nunca va a perecer, porque el Espíritu Santo, pues, también es parte de la divinidad y es eterno. Entonces, si el Espíritu le da vida, entonces, ¿cómo va a morir, verdad? Y también se refería de que no iba, aunque iba a sufrir persecución la iglesia, iba a sufrir atentados para destruirla, para detenerla. Lo que está queriendo decir Jesús, que no, nadie, ningún poder humano iba a poder destruir lo que Él vino a establecer, lo que Él vino a fundar. Así que nosotros estamos dentro del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, y estamos seguros, porque Jesús asegura de que la iglesia va a permanecer desde que se fundó hasta el día que Él venga, ¿verdad? Porque el día que Él venga, precisamente Él viene por su iglesia, ¿verdad? Por sus creyentes, ¿verdad? Por los que han creído en Él. Entonces podemos ver que la iglesia tiene la promesa de que va a tener una vida eterna con Cristo Jesús. Y Jesús dijo en varios lugares de que, por ejemplo, ahí en Juan, Él dijo que nadie iba a poder arrebatarnos de sus manos, que estábamos seguros en Él, ¿verdad? Así que tengamos esa confianza de que la iglesia es un organismo vivo, un organismo espiritual vivo donde la cabeza es Jesús y el que le da vida es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que tenemos esa confianza de que la iglesia va a seguir por siempre, ¿verdad? Las organizaciones religiosas pueden ir surgiendo, pueden ir terminando ciertos ciclos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la iglesia termine, ¿verdad? Porque la iglesia es el cuerpo de creyentes, ¿verdad? Acuérdense que la iglesia no es tanto la organización o la denominación, como podríamos decir que hay iglesia que se llama bautista, iglesia presbiteriana, pentecostés, asambleas, comunión de gracia, comunidad de fe, en fin, hay tantas, ¿verdad? Pero esas son organizaciones, pero todos, en la organización donde estemos, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo y si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, formamos la iglesia, ¿verdad? El cuerpo espiritual de Cristo, donde quiera que nos congreguemos, porque lo que nos da vida es Cristo, el que nos da vida espiritual es Cristo, el que nos ha hecho nacer de nuevo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso es un organismo vivo y puede estar esparcido por todos lados. Sí, la iglesia se refiere, cuando hablamos de iglesia, se refiere a un grupo o cuerpo de personas unidas con el mismo propósito. El propósito es obedecer a Jesucristo. A obedecer a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. O sea que la iglesia somos aquellos que estamos unidos a Cristo Jesús. Acuérdense que nosotros no somos, no tenemos una vida espiritual separada de Cristo, sino que estamos unidos a Cristo. Allá en Romanos, Pablo dice, justificados, dice, ninguna condenación, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para aquellos que están unidos a Cristo Jesús, dice. O sea que el creyente al recibir a Jesucristo es unido a Jesucristo, ¿verdad? Unido, Cristo lo toma para sí como parte de su cuerpo, como parte de su familia, como sus hijos, y ahí estamos, ¿verdad? Unidos a Él por la eternidad. Nadie nos podrá separar de Él. Entonces, no, y aunque pertenezcamos a una denominación aquí en la tierra, donde trabajamos organizadamente para llevar el evangelio y traer más miembros a la fe, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos unimos creemos en el evangelio, nos unimos a Jesús,
Y a veces nos afiliamos a una denominación, sí, pero humanamente hablando, pero espiritualmente estamos unidos al personaje principal que es Cristo Jesús, ¿verdad? Eso nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? Sí, la palabra iglesia viene de un vocablo que en griego se forma de dos palabras, ek o ex, quiere decir fuera, ¿verdad? Fuera. Y clesia quiere decir grupo, ¿verdad? Personas que eran llamadas a salir, a juntarse en cierto lugar. Por ejemplo, cuando los emperadores allá en romanos, ¿verdad? Sacaban una nueva ley, mandaban siempre a un vocero o a un alguien que fuera a llevar la noticia. Entonces hacía un llamado a todo el pueblo para que se juntaran en el centro, en una plaza o en algún lugar, para que recibieran la noticia que el rey enviaba, porque en aquellas épocas no había periódico, no había radio, no había televisión. Entonces siempre se enviaba una persona y esa persona llamaba al pueblo para que saliera de sus casas y se juntara en cierto lugar. Y ese grupo de personas, esa asamblea se le llamaba la iglesia, ¿verdad? O sea que los que salieron a escuchar la orden o lo que el rey tenía que decirles, o el gobernador, ¿verdad? Entonces, ese grupo de personas secularmente se le llamaba la iglesia, ¿verdad? Ese grupo, esa asamblea. Entonces Jesús dijo, yo voy a organizar mi iglesia, o sea, los que yo voy a llamar para que se reúnan y también me escuchen y ellos sean parte mía, ¿verdad? Y nosotros podamos trabajar para salvar al mundo, ¿verdad? Ese es el propósito de la iglesia, compartir con Jesús la salvación del mundo, la salvación de las almas, ¿verdad? Entonces nosotros hemos sido llamados por Cristo para ser parte de su plan, de su equipo de trabajo, ser parte de su grupo de personas de confianza a las cuales Él nos ha perdonado, nos ha salvado, y para también llevar esa misma palabra de salvación, de evangelio a las demás personas que todavía no lo conocen, ¿verdad? Y todavía no son, no se han integrado a esta comunidad de creyentes. Entonces, esta es la iglesia, la que primero ha sido salvada y también está participando en la salvación de más almas para Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso quiere decir que eso es la iglesia. Y a veces cuando se habla de iglesia, a veces se puede referir a un grupo de personas pequeño en una comunidad, en una denominación, o también se puede referir a todos los creyentes que están esparcidos por todo el mundo. O sea, se puede usar el término como una iglesia local, o sea, que está en un cierto pueblo, en una cierta parte de la ciudad, etcétera. Y también se puede referir a la iglesia universal o general que está refiriéndose a todos los creyentes que están esparcidos por el mundo. Acordémonos que lo que nos hace iglesia es que creemos en el Señor Jesucristo. Creemos en sus enseñanzas, en sus promesas. Creemos en su muerte, en su resurrección, en su venida, su regreso. Creemos Él nos ha concedido tener a su Espíritu Santo en nosotros, su presencia siempre, ¿verdad? Y nos caracterizamos por ser personas que seguimos las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces, ese es lo que nos identifica como iglesias o como iglesia, ¿verdad? Y que seguimos sus mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos que Cristo dejó, ¿verdad? Acordémonos que Cristo dejó sus enseñanzas y las dejó también como mandamientos. Y a veces la gente pues piensa que nosotros estamos siguiendo los mandamientos de Moisés, ¿verdad? Pero en realidad los mandamientos de Cristo, tal como Él los enseñó, tienen cierta diferencia a los mandamientos que enseñó Moisés, ¿verdad? Que están aunque son básicamente iguales o parecidos, pero el contenido es mucho más grande en la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la época de Moisés,
Dice Jesús, se les enseñó a ustedes que ustedes pueden, que no cometan adulterio, dice. Un ejemplo nada más. Y aquel que cometía adulterio era muerto a pedradas, ¿verdad? Ese era el castigo. Viene Jesús y dice, yo les digo, dice, que cualquier persona, dice, que vea a otra, a otra persona y tiene deseos sexuales con esa persona en su mente, dice, ya cometió adulterio, dice. Y o sea que el mandamiento de Jesús lo hizo todavía más grande, ¿verdad? Más extensivo, ¿verdad? Entonces el pecado en la ley de Cristo sobresale todavía aún más, ¿verdad? Se nota más, ¿verdad? Pero también en el Evangelio Dios nos enseña que Él nos perdona y Él trabaja en nosotros para que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos tener una mejor capacidad de razonar y de pensar y evitar el pecado, ¿verdad? Algo que el pueblo de Israel no tenía, ¿verdad? Ellos no tenían el Espíritu Santo viviendo en ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia tenemos todavía esa gran bendición, que nosotros, aunque el pecado se nota más, ¿verdad? Pero también el poder del Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros podamos restringir el pecado y evitarlo, ¿verdad? Y todavía sí, ¿verdad? En caso de que nosotros llegáramos a fallar, todavía tenemos la bendición de que Dios nos permite arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentirnos y corregir ese pecado, ese error, y Dios nos da la oportunidad de seguir adelante en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces la iglesia, hermanos, tiene esas bendiciones de parte de Cristo, ¿verdad? Así que nosotros estamos bajo el sistema de Cristo, ¿verdad? No estamos bajo el sistema de Moisés, porque estuviéramos bajo el sistema de Moisés, pues imagínense, ahí había pena de muerte, ¿verdad? Ahí había otras maneras de corregir a las personas. Nosotros estamos viviendo en una época que se conoce como la época de la fe y de la gracia, ¿verdad? Y Dios nos corrige como un padre corrige a sus hijos, pero tenemos esa bendición de que en Cristo Jesús nuestros pecados ya son perdonados, ¿verdad? Están perdonados. Entonces la iglesia es ese cuerpo de creyentes que vive dentro de esa redención hecha por Cristo Jesús. Y somos bendecidos, ¿verdad? Somos grandemente bendecidos en ese aspecto, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces estamos viendo, ¿verdad? De que esa es la iglesia, ¿verdad? La iglesia son los que formamos este grupo de creyentes en Cristo. El Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento se ilustra de varias maneras la naturaleza espiritual de la iglesia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se menciona a la iglesia, y por ejemplo, el apóstol Pablo la menciona y la compara como el cuerpo humano. Cuerpo humano, dice que un cuerpo tiene una cabeza y tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, dice. Aunque tiene la cabeza y tiene brazos, piernas, ojos, oídos, corazón, etcétera. Todos estamos unidos en un solo cuerpo, ¿verdad? Y todos recibimos vida a través de la vida que da el Señor, ¿verdad? Que nos da Cristo. Entonces, somos comparados con un cuerpo, con el cuerpo físico, humano, ¿verdad? Nada más para ilustrar, son maneras ilustrativas que el apóstol pone para que entendamos que ya somos parte de algo importante, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos ese privilegio, ¿verdad? Que aunque consta de muchos miembros, pero que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y donde viene toda la vida, ¿verdad? También se compara la iglesia con un edificio que tiene como fundamento o como base a Jesucristo. Cualquier edificio tiene que tener una base donde va a sentarse y va a soportar el peso de todo lo demás. Así que el edificio es la iglesia y la base es Jesucristo. Y los demás miembros somos como piedras o como bloques que vamos siendo edificados sobre ese fundamento, ¿verdad? Así lo ilustra el apóstol Pedro, ¿verdad? Que somos como piedras vivas, dice. También hay otra comparación que se hace o ilustración
que se refiere a que la iglesia es como un sacerdocio o un grupo de sacerdotes, ¿verdad? Y donde los sacerdotes, todos los sacerdotes que eran nombrados en Israel para participar en el templo, todos participaban, ¿verdad? Todos tenían algo que hacer. Entonces la iglesia se refiere como un sacerdocio o un grupo de sacerdotes. La palabra sacerdote quiere decir servidor o ministro. Ministro también quiere decir servidor o está al servicio de alguien o al servicio de algo. En este caso estamos al servicio de Cristo, al servicio de Dios, trabajando en la obra de Dios. Somos sacerdotes, somos servidores, eso quiere decir. Y también hay otra ilustración que se hace donde se dice que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? Esta es una ilustración donde el esposo, desde luego, es Jesús y la esposa es la iglesia, ¿verdad? Dando a entender que así como el mundo, la primera creación, empezó con un hombre y una mujer, Adán y Eva, en la nueva creación, Cristo representa el nuevo Adán, ¿verdad? O el segundo Adán. Y la iglesia representa a Eva, a la esposa, ¿verdad? Entonces, y estamos en una mejor relación, fíjense. Porque ustedes recuerdan la historia, la primera pareja sucumbió o fracasó, podríamos decirlo de alguna manera, porque desobedecieron a Dios y a través de ellos entró el pecado y le entró la muerte. Pero en Cristo, hermanos, Cristo ya ha vencido el pecado, ya ha vencido la muerte. Y Él es el nuevo esposo, ¿verdad? Y no solamente la iglesia es la esposa, sino que es una esposa segura de que el diablo no se la va a poder quitar a Jesús, ¿verdad? Ese es lo bonito de esta ilustración, de que es una esposa que está segura con el esposo que tiene, porque el diablo no va a poder vencer a este hombre y menos a la mujer, ¿verdad? Porque está totalmente protegida y rescatada por su esposo. Entonces, esa es la comparación que hace el apóstol Pablo. Bueno, hasta ahorita no sé si tengan alguna pregunta, si todo lo que estamos estudiando lo están entendiendo, si está todo claro, si tienen algo que han apuntado ahí que quisieran preguntar, pues podemos tomarnos el tiempo para ello. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, pues continuamos, ¿verdad? Porque vamos a ver otras cosas que son importantes, ¿verdad? Acerca de qué es lo que la iglesia proclama, qué es lo que la iglesia anuncia. Y también vamos a ver en qué está comprometida la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Hasta ahorita? Sí. Bueno. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí? Todo está claro, hermano. Todo está claro. Todo está claro, sí. Entonces nosotros somos la comunidad ¿de qué? ¿De los pecadores o de los santos? De los santos. De los santos. Pero le van a decir, pues, ¿cómo que usted es santa? Pues si yo veo que todavía tiene sus errorcitos, sus fallitas. Somos santos porque santo quiere decir apartado, ¿verdad? Apartado. Que nos ha separado. Y alguien decía, bueno, no entiendo esa palabra. Mire, santo quiere decir algo que ha sido apartado para uso personal e individual de alguien. Le voy a poner un ejemplo. Su cepillo de dientes es santo. Su cepillo de dientes es santo porque es solo para usted. Lo tiene apartado solo para usted. ¿Sí o no? ¿Ah? Sus zapatos son santos. ¿Por qué? Porque son para usted y solo a usted le quedan. Son de su medida. Su ropa, todo lo que usted usa es solo para usted. Eso quiere decir santo, ¿eh? Entonces, Cristo nos ha apartado para Él, nos compró, pagó el precio de su sangre, su sacrificio,
para que ahora le pertenezcamos a Él Jesús y le santo. sirvamos a Él, ¿verdad? Amén. Eso quiere decir santo, no quiere decir perfecto. Esa es una confusión que hay, ¿verdad? Que uno dice, santo es perfecto. No, no es perfecto. El único que es perfecto es Dios, ¿verdad? Jesús. Nosotros somos pecadores perdonados, ¿verdad? Pecadores redimidos, que estamos en un proceso de crecimiento, que estamos en un proceso de desarrollo en nuestra vida cristiana. Pero todavía no vamos a ser santos hasta que este cuerpo ya no nos pueda tentar, ¿verdad? Este cuerpo no nos pueda hacer quedar mal, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, seguimos batallando con esta naturaleza caída, esta naturaleza, pero santos ya lo somos porque Cristo nos ha unido a Él, nos ha adoptado a su familia, ¿verdad? Entonces, ya somos parte de esa familia santa. Dios es santo, el Espíritu Santo es santo, Jesús es santo. Entonces, nosotros estamos unidos a esa familia, somos parte de esa familia. Así que si usted adopta a un niño, le va a poner su apellido, ¿verdad? Si yo adopto un niño, le voy a poner mi apellido. Y va a vivir conmigo y le voy a enseñar todo lo bueno que yo sé, ¿verdad? Tal vez él va a ver también lo malo, ¿verdad? Pero en el caso de Dios, hermanos, todo lo que Dios es bueno y Él nos ha adoptado en su familia, entonces si Dios es santo, pues nosotros pertenecemos a ese selecto grupo o ese privilegiado grupo de ser santos, ¿verdad? Otra vez les digo, no somos perfectos, pero sí somos santos. Somos justos, aunque no somos perfectos, pero somos justos porque nos justifica. Hemos sido declarados justos por la justicia de Dios, porque Él ha puesto a nuestra cuenta la obediencia perfecta de Cristo, ¿verdad? Así que por eso somos justos, por eso somos santos. Entonces estamos entendiendo esto. Ahora vamos a pasar a 4 cosas que la iglesia proclama o anuncia o se distingue. 4 distintivos de la iglesia. Número 1, dice, la iglesia la distingue su unidad espiritual. Su unidad espiritual. O sea que todo verdadero creyente, todo verdadero cristiano está unido a Cristo. Fíjense, nosotros estamos unidos a Cristo. Esa es nuestra, y como todo lo que estamos unidos a Cristo, pues Cristo nos mantiene en esa unidad, porque Él nos ha atraído hacia Él. Le voy a poner un ejemplo. Usted puede tener un árbol muy frondoso, con muchas hojas, ¿verdad? Y todas esas hojas son parte del árbol, ¿verdad? Y todas esas hojas forman una unidad, forman un árbol, aunque sean 1000 hojas, ¿verdad? O 10,000 hojas las que tenga el árbol. Todo es una unidad. Cada hoja está unida al árbol, ¿verdad? Y lo que le hace parte de ese árbol es precisamente porque está pegada a ese árbol. Una vez que la hoja se cae al suelo, ya no forma parte del árbol, ¿verdad? Nosotros estamos unidos a Cristo y eso nos une, nos hace un solo cuerpo, un solo organismo, ¿verdad? Yo les pongo ejemplos para ilustrar, ¿verdad? Para que veamos. Hay 4 cosas que la iglesia proclama. La primera es la unidad, que somos unidos no por tanto lo que creemos, fíjense, porque es casi imposible que todos tengamos 100% creamos lo mismo. Siempre habrán cositas que uno lo cree de una manera, otro lo cree de otra, pero no eso nos hace, no en eso estamos unidos. Lo que nos une es que estamos pegados a Cristo. Somos parte de su cuerpo. Lo que nos une es su salvación, su amor. Es amor que nos ha abrazado a todos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hace uno. Aunque tengamos algunas diferencias en ciertas cosas de interpretación de la Biblia, ciertas cosas que no las entendemos todos de la misma manera, pero no eso es lo que nos hace no es eso lo que nos une. Lo que nos une es el amor de Cristo que nos ha abrazado a todos. ¿Sí entendemos eso? Eso es lo que nos une. Luego dice que la iglesia proclama, si somos unidos, dice que somos un solo cuerpo.
Eso lo enseña Pablo en 1 Corintios 12 y 13. Todos los creyentes, dice, hemos sido bautizados o inmersos o introducidos en el cuerpo de Cristo. Dice, está hablando de que todos venimos a ser, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos introduce dentro de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, no es algo que nosotros hicimos ni hacemos. Es algo que el Espíritu Santo hace, que Él nos introduce dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo espiritual, ¿verdad? No estamos hablando del cuerpo físico. Luego, otra cosa que la iglesia proclama hacer, como estamos unidos a Cristo, pues desde luego que la iglesia es santa, ¿verdad? Ya explicamos eso. Efesios 2:21 nos dice, la iglesia es la comunidad de los santos, o grupo de personas que se identifican por ser santos, apartados para Dios, a quien Cristo ha presentado para sí mismo, dice, como una iglesia gloriosa y sin mancha. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. O sea que delante de Dios, Dios nos ha aceptado como sus hijos, nos ha adoptado, pero no como unos niños que vienen sucios del pecado, sino como unos niños que ya están limpios del pecado, que Cristo ya nos limpió del pecado, ¿verdad? Y desde luego que a través de nuestra vida cristiana, tal vez vamos a cometer algunos hierros, algunos errores en nuestra vida espiritual, pero todavía gozamos con el privilegio de que la sangre de Cristo sigue siendo poderosa para limpiarnos. Entonces es como que usted tenga un vestido blanco, ¿verdad? Y se le manchó, se le cayó ahí un poco de mole, ¿verdad? O se le cayó ahí algo, ¿verdad? Se le cayó ahí la comida y se quedó manchado el vestido. Entonces hay detergentes que son tan buenos que cuando usted los lava, ¿verdad? Lava el vestido, parece que nunca le pasó nada, ¿no? Nosotros gozamos de ese privilegio tan grande de que la sangre de Jesucristo dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos. Para perdonarnos y ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. Entonces, fíjense, tenemos un super bleach, ¿verdad? Tenemos un super bleach, un super detergente ahí pero todo eso pasa si estamos unidos a Cristo. Fíjense. La misma unión que tenemos con Cristo hace que eso fluya, ¿verdad? Que se limpie. Es como hay un dicho que dice que la ropa sucia, ¿dónde se lava? En casa. En casa, ¿verdad? ¿Quién le lava la ropa sucia a los niños? La mamá. La mamá, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, como somos la familia de Dios, ¿quién se encarga de lavar nuestros pecados? Jesús. El Señor, ¿verdad? Porque somos sus hijos, precisamente. Entonces, nosotros gozamos de ese privilegio, ¿verdad? Eso no está diciendo que es una puerta abierta para que uno vaya y se tire al lodo, ¿verdad? Y se ensucie, ¿verdad? No. Estamos hablando de que cuando estamos unidos a Cristo y como humanos tal vez vamos a tener alguna falla o algo, pues Dios se va a encargar de mantenernos limpios, ¿verdad? Porque Él quiere que sus hijos siempre se miren limpios. Usted quiere que sus hijos siempre estén limpiecitos, ¿verdad? Que se vean limpios. Pues así Dios, ¿verdad? Dios se encarga de eso. Es el privilegio que tenemos al estar dentro de la comunidad de los santos. Luego tenemos que la iglesia es una iglesia que se le puede considerar mundial o universal. También hay un término que se conoce como católico, ¿verdad? El término católico, eso quiere decir universal o general, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermanos, es universal porque incluye a gente, creyentes de todas las razas, todos los idiomas, de todos los pueblos y naciones que hay en el mundo para la gloria de Dios, ¿verdad? En ese sentido, la iglesia es universal o es general, ¿verdad?
o es católica en ese sentido. Se usa usando esa palabra, ¿no? Se puede usar de esa manera. Eso no quiere decir que en todos los lugares del mundo, todos los creyentes, todas las personas crean, sino quiere decir que es universal porque el alcance, Dios puede recibir a personas de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier estrato social. O sea que todos están invitados y están incluidos dentro del plan salvador de Dios. O sea que no hay discriminación en la iglesia, ¿verdad? Dios recibe a todo ser humano. En ese sentido se entiende que la iglesia es universal, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos entendiendo los puntos, ¿verdad? Y como último punto, la iglesia se proclama una iglesia apostólica. Ya explicamos eso, porque sus doctrinas o creencias se basan en las enseñanzas de los apóstoles, quienes fueron alumnos directos de Jesucristo, y ellos mismos dan testimonio de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no va a encontrar ningún escritor que no fue creyente en Cristo y que estuvo al contacto con los apóstoles, ¿verdad? Primero los verdaderos, ¿verdad? Sí, hermana Clara, ¿quería preguntar algo? Sí, yo me equivoqué, me confundí en que usted siempre dice, vamos en el número 1. Como usted dijo, hay 3 puntos. Sí, hay 4. La Ok. número 1, la unidad espiritual. Por amor a Cristo. Ok, pero ya no mencionó usted el punto número 2, el número 3 ni el número 4. Sí, la número 1 es la unidad espiritual. ¿Correcto? Estamos Ajá. unidos porque Cristo nos abraza a todos y nos incluye Amén. a todos. Ok, ¿y el punto número 2? Número 2, que la iglesia es santa. Ok, La iglesia proclama que es una iglesia santa, sea apartada para servirle a Dios. perfecto. El número 3, que es una iglesia universal, porque incluye a creyentes o a gente que quiera ser creyente en Jesucristo de todas las razas. Perfecto. Gracias, hermanita. Y la número 4 es la que proclama la enseñanza apostólica. Señala la enseñanza apostólica. Gracias, hermanita. Y decíamos que la enseñanza apostólica es porque todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros predicamos acerca de la doctrina cristiana está basada en lo que escribieron y enseñaron los apóstoles, lo que escribieron ellos. Ellos escribieron lo que Jesús enseñó y luego ellos interpretaron lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó está en los evangelios. Pero las cartas son para que explicarle a la gente lo que Jesús enseñó y cómo practicarlo, ¿verdad? Entonces, los evangelios narran la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Los demás escritos explican las enseñanzas de Jesús y enseñan cómo aplicarlas a la vida práctica, ¿verdad? Eso es por eso creemos en lo que Jesús enseñó y están los apóstoles ahí, ¿verdad? También los cristianos creemos que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios en la Biblia y que el Antiguo Testamento precisamente anunciaba la venida de Cristo. Anunciaba el tiempo en que Dios iba a enviar a Cristo a salvar al mundo, ¿verdad? Y que a través de la historia del pueblo de Israel se fue formando ese pueblo y las enseñanzas básicas que al final iban a hacer las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Lo que le iba a enseñar. Así que creemos tanto en el Antiguo Testamento como anunciando a Cristo y en el Nuevo confirmando a Cristo. Sí, hermana Aida. Hermano, una consulta. Los católicos dicen, no sé si ha escuchado, que creen en, soy católico, apostólico, romano. ¿Por qué dicen eso? Por romano.
Porque No, la no, sede del Papa está en Roma. por eso. La sede de las oficinas principales de esa iglesia están en Roma, ¿verdad? Entonces, y de ahí sale toda la orden para todo donde hay iglesias católicas, de ahí sale, ahí está la mera central, las meras oficinas centrales, ¿verdad? Ok. Porque hay grupos que son católicos que no están afiliados a Roma, también. Los Entonces, católicos. sí, lo que están dando a Mm. entender es que ellos se someten a la autoridad máxima que es el Papa. Eso quiere decir. Ok. Y lo que no está ahí, ellos lo desconocen. O sea, no lo aceptan como auténtico. Por ejemplo, los católicos a nosotros, los evangélicos, nos medio aceptan, ¿verdad? Porque nos dicen, son nuestros hermanos separados. Dice. O sea, nos dice, son cristianos, dice, pero no trabajan con nosotros, tienen algunas ideas diferentes, ¿verdad? Pero tampoco nos condenan. Ellos no nos dicen que nos vamos a ir al infierno. Ellos dicen que somos cristianos separados. Pero nosotros, muchos evangélicos, sí los condenamos a ellos. Muchos evangélicos decimos, no, ellos son católicos y les inventamos cosas, ¿verdad? Les decimos, ellos sí se van a ir al infierno, en fin. Nos tomamos esa autoridad que no nos corresponde, ¿verdad? Porque solo Dios sabe quién es verdadero creyente y quién no. Y eso vamos ahorita a ver, que la iglesia visible y la iglesia invisible. Entonces, vamos a ver esto, ¿verdad? Y estábamos con esto de que nosotros creemos en los escritos apostólicos, de los apóstoles originales. ¿Por qué les digo esto? Porque a través de los años han surgido personas que se autonombran apóstoles. Por ejemplo, a los mormones, ellos dicen que Jesucristo se le apareció a su líder que se llama Joseph Smith. José Smith, creo. Ajá. Los mormones dicen que él es apóstol porque Jesús se le apareció, ¿verdad? Ajá, sí. Pero lo que le enseñó a José Smith, según ellos, pues tiene muchas cosas que no concuerdan con lo que los originales enseñaron. Entonces decimos, no, pues si no concuerda, entonces no, creo que le tiene más peso creerle a 12 que creerle a uno, ¿verdad? Sí, creerle a 12 apóstoles que creerle a uno. ¿Cómo está eso, verdad? Entonces, porque ellos descalifican. Ellos dicen que por ejemplo, los mormones dicen de que los apóstoles de Jesús sí, fueron verdaderos apóstoles, pero que los que escribieron y los que tradujeron cambiaron las escrituras y que por eso Dios se le apareció a José Smith. Bueno, ellos dicen que el mismo Jesús se le apareció, ¿verdad? Pero como le digo, es un testimonio de un apóstol, el de ellos, contra 12 de los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, y en muchas iglesias, pues ahorita de carácter carismático, están surgiendo apóstoles, ¿verdad? Usted ve allá en YouTube y hay cantidad de apóstoles que supuestamente Dios les habla y que Dios les dice cosas nuevas que no están escritas. Entonces, son de dudosa reputación, ¿verdad? Porque no creemos que Dios haya cambiado de opinión de lo que enseñó Jesús hace 2000 años, que ahorita salgan nuevos apóstoles, ¿verdad? Entonces, y son personas que usan ese título para poder controlar y dominar a la gente a la cual tienen ellos a su cargo, ¿verdad? Si ellos se nombran apóstoles, dicen que Dios les habla, que Dios se les aparece, imagínense. Pues la pobre gente está así, pues ahí se le aparece Dios y todo lo que dice, pues hay que creérselo, ¿verdad? Y ahí es donde entra el abuso. Entonces nosotros nomás creemos en los apóstoles que están en la Biblia, ¿verdad? Creo que dejaron la enseñanza bastante clara y no hay que agregarle ni quitarle, ¿verdad? Así que esa es nuestra fe, ¿verdad? Entonces, queríamos pasar también a que a veces usted va a escuchar que algunos dicen la iglesia visible y la iglesia invisible. Y usted dirá, ¿y qué querrán decir con eso? A veces
La iglesia visible son los diferentes modos en que las denominaciones escogen expresarse a sí mismas. Por ejemplo, tenemos distintas denominaciones como bautistas, presbiterianos, metodistas y etcétera, pentecosteses. Entonces, son visibles porque ellos de cierta manera son gente físicamente que está haciendo algo y se les ve, ¿verdad? Se ve lo que están haciendo. Y lo expresan de un modo, ¿verdad? Tienen sus ciertas distintivos que lo que hacen, ¿verdad? Entonces, la iglesia visible, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La mayoría de las iglesias cristianas evangélicas se reúnen a cierta hora, a cierto día, ¿verdad? Usted me dirá, bueno, pues la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas se reúnen el domingo en la mañana, ¿verdad? Y esa es parte de la visibilidad, ¿verdad? Que la gente ve que creyentes en Jesucristo practican eso, ¿verdad? Entonces, eso es una manera de... Y hay otras, ¿verdad? Hay otras maneras que, por ejemplo, hay personas que están evangelizando, ¿verdad? Es la iglesia visible. ¿Por qué? Porque se está dando a conocer a la gente. La gente ve que están actuando, ¿verdad? Están ejercitando sus creencias. Iglesia visible son aquellos que a veces salen a protestar, ¿verdad? Contra el aborto, por decir algo. Pues es la iglesia visible, porque se está viendo, ¿verdad? La gente lo está viendo, están haciendo notar. Entonces, de cierta manera, a eso se refiere. Y la iglesia invisible se refiere a las personas que solo Dios sabe realmente si son creyentes o no, ¿verdad? En otras palabras, en muchas denominaciones, en muchas iglesias, hay verdaderos cristianos y hay falsos cristianos. Aún Jesús lo dijo, cuídense de los lobos que vienen vestidos de ovejas, dice. ¿Verdad? Cuídense de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y Pablo también lo decía, ¿verdad? Que se cuidaran de la gente que entra y dice a las iglesias buscando ganancias deshonestas, ¿verdad? Buscando, no van con un amor genuino, cristiano, sino que están allá para sacar algún provecho material o van ahí por las mujeres o van ahí por distintas cosas, ¿verdad? Gentes que viven se aprovechan de la fe de las personas, ¿verdad? Entonces la iglesia, cuando se refiere a la iglesia invisible, se refiere a los creyentes que no les podemos ver el corazón, no les podemos ver el espíritu. Eso solo Dios lo sabe, solo Dios sabe quién es genuino y quién no es, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Y la iglesia invisible son aquellos que no sabemos en realidad si son sinceros o no, y que solamente hasta el final Dios dará, Dios sabrá, ¿verdad? ¿Qué son? Si realmente fueron cristianos o no. Sí, hermanita. Hermana, disculpe. Ya que está hablando de esto, por ejemplo, un cristiano, un creyente, que regresa a su antigua vida, ¿usted cree que pierde la salvación? O sea, regresa a lo que antes vivía, ¿no? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos una nueva vida, ¿verdad? Claro, claro. Pero en el caso de que esta persona o un creyente que regrese a su antigua vida, a hacer lo que hacía, ¿perderá la salvación? ¿O cómo puede ser que la pierda, como puede ser que no. Todo depende. Si se arrepiente y vuelve al camino correcto, vuelve a Cristo, Cristo lo va a recibir. Pero si no quiere volver, pues él va a elegir su destino, ¿verdad? O sea que hay un dicho que dice, ¿verdad? Que mientras haya vida hay esperanza. Cristo murió por todos y él espera que todos, cuando abracemos el evangelio, nunca lo dejemos, ¿verdad? Pero también el verdadero creyente entiende de que
el Espíritu Santo le va a ayudar y está con uno para que uno se mantenga, ¿verdad? Porque la fuerza de estar en el cuerpo de Cristo no proviene de nosotros, proviene del Espíritu Santo que nos da la fuerza y el ánimo para soportar las pruebas con paciencia, los momentos difíciles, etcétera, ¿verdad? Las tentaciones. Pero cuando uno no está unido a Cristo y depende de su propia fuerza, pues generalmente empiezan los fallos, ¿verdad? Empieza a fallar y se empieza a alejar cada vez más, aunque tiene la esperanza de que haya un verdadero arrepentimiento en él, ¿verdad? Y, y que reaccione y que vuelva a Cristo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las iglesias del Apocalipsis. Usted lee las 7 iglesias que están en Apocalipsis, hay muchos que estaban actuando mal en su vida cristiana. Y Jesús les dice, yo te llamo para que te arrepientas, porque si no voy a quitar tu nombre del libro de la vida. Entonces, el llamado de Dios es siempre al arrepentimiento. Así que si usted conoce a alguien que se ha apartado del Señor, siga orando por esa persona, sígalo animando, hable del amor de Dios, hable de que Dios lo perdona y que Dios le puede dar otra oportunidad. Entonces, conocemos a un Dios, el Dios nuestro es un Dios misericordioso. Él dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, que reaccionen y cambien. Como le digo, puede ser que un cristiano, ¿verdad? Puede pasar por unos problemas muy difíciles y puede ser que se desmoralice, pierda la fe, pierda la esperanza, pero siempre está latente, ¿verdad? De que Dios, el Espíritu Santo, lo va a estar buscando para animarlo, ¿verdad? Amén. Acuérdense que de la oveja perdida. La oveja perdida, el pastor fue y la buscó, ¿verdad? Sí. Y ya estaba perdida. El hijo pródigo, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Estaba descarriado. Se había alejado del padre, de su padre. Y sin embargo, llegó el momento en que decidió volver y fue bien recibido, ¿verdad? Fue bien recibido. O sea que, le digo, así como puede perderla, puede ser que no la pierda. Porque puede ser que reaccione. Desde luego que si de plano no quiere, pues Dios no lo va a forzar. Dios va a respetar su decisión. Si prefiere la muerte eterna a la vida eterna, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Y entonces Dios, pero lo bueno es que nosotros le hablemos de un Dios de gracia, de un Dios de perdón, de un Dios de amor, de misericordia, ¿verdad? Porque esa es el verdadero carácter de Dios. No sé si esto le ayudó. Sí, hermano, ya quedó claro. Ok. Gracias. Bueno, entonces, hermanos, estamos ya nos pasamos del tiempo y esto es lo que en realidad es lo que es la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado a formar parte de su cuerpo, nos ha llamado a que nosotros demos testimonio de que somos creyentes, que defendamos la verdad, que nos esforcemos por cumplir con nuestro deber, amar a Dios, amar al prójimo, ¿verdad? Y que la iglesia siempre se mire delante de la sociedad como una luz, ¿verdad? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se puede ocultar, dice, sino que debe de resplandecer, ¿verdad? Entonces la iglesia es llamada a resplandecer dentro de un mundo de tinieblas, ¿verdad? Un mundo donde hay mucho pecado, mucho desorden. Nosotros tenemos que mostrar la diferencia, que somos la diferencia y que Cristo ha hecho posible esa diferencia. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar la grabación. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la hacemos, un comentario. Voy a cortar la grabación y después platicamos. ¿Qué les parece? Amén. Gracias a todos. Amén.